hoy que es el quinto tema, digámoslo así, de contenido, el quinto tema, que es comunicación organizacional. Ese tema lo he preparado yo y quiero compartirlo como hemos hecho con todos los docentes, como hicimos con Benjamín, que está aquí presente la primera vez, y hemos ido haciendo con los diferentes profesores, y lo haremos de alguna manera hasta que acabemos. Bueno, la comunicación organizacional tiene su derivado en la comunicación empresarial, igual, ¿no? Cuando hablamos de organización, estamos hablando de empresa, de institución, de organización, de universidad, de iglesia, como organismo, ¿vale? Organismo que tiene, digamos, una finalidad, tiene una misión, una visión y tiene un número determinado de trabajadores para realizar sus actividades. Bueno, se refiere normalmente a este intercambio de información que se realiza dentro y fuera de la organización. Eso quiere decir que es un proceso informativo con los trabajadores de los diferentes niveles y después exterior con los usuarios, compradores, target que nos interesa, con las personas que están fuera de la entidad y que de alguna manera están interesados en la producción, o mejor dicho, porque no todo el mundo produce, en la oferta que hace esa entidad, ese organismo. Este proceso permite de alguna manera una coordinación interna por parte de la institución o de la organización, vamos a utilizar siempre esa palabra, pero ya sabéis que me refiero a cualquier otra entidad, ¿no? O ente. La colaboración, o sea, facilita la colaboración y la transmisión de información entre los miembros de la organización. El objetivo principal de la comunicación organizacional es garantizar que la información se transmita de una manera clara, precisa, oportuna y en su medida. Y en algunas ocasiones no de modo generalizado, sino por sectores de la entidad o de la organización. ¿Para qué? Pues para lograr una mayor comprensión mutua, general, y facilitar de esa manera, primero, tomar decisiones, segundo, que los trabajadores entiendan la misión y visión de esa organización, para que todo el mundo sepa dónde está y qué papel desempeña en este tipo de organización. Cuando antes he dicho que la información no siempre tiene que ser generalizada, porque puede haber información para los directivos, información para los directores de área, información para las secretarias, información para el equipo de producción, entenderme, depende a lo que se dedique en la organización. Pero bueno, como estamos en una universidad, vamos a utilizar de ejemplo a partir de ahora una universidad o las instalaciones de una unión, asociación o división, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza la comunicación organizacional? De alguna manera, ya hemos comentado que es para transmitir la información a los diferentes niveles de la organización. Eso facilita a los directivos, digámoslo así, de la universidad o de la unión o de la asociación para que se pueda tomar decisiones, y también facilita el hecho de que los trabajadores, los técnicos, los operarios, los de nivel medio puedan entender qué es lo que van a hacer y cuál es el resultado y la finalidad de lo que van a hacer. La información también influye mucho en lo que es la motivación y la comprensión de la misión y visión que os comentaba antes. Y después tenemos otro aspecto que en el tema lo he desarrollado brevemente también, que es la cultura organizacional. Esto quiere decir que todos los miembros de esta organización deberían tener una misma filosofía de trabajo, y eso dentro de la Iglesia está muy marcada por lo que nosotros conocemos como visión y misión,
donde los directivos marcan las líneas generales de funcionamiento y después las partes, digamos, técnicas, los especialistas en cada área entienden cuál es la cultura de la organización y la desarrollan. No hay nada más peligroso bueno, entenderme lo de peligroso. No hay para un trabajador que no sabe bien qué es lo que está haciendo, es frustrante. El trabajador tiene que ser a todos los niveles, tiene que tener claro cuál es su función. Si hablamos de asociación o de unión o de división o de conferencia general dentro de la Iglesia, todos los responsables de las diferentes áreas, tanto sea de conferencia general, división, asociación, unión o asociación, y después debajo de la asociación los diferentes responsables de las áreas o departamentos, y después cuando vamos a la Iglesia, todos los responsables, digamos, de la Iglesia, pues tienen que saber cuál es la finalidad de su función y cuál es culturalmente lo que se espera de ellos, la aportación que pueda hacer de ellos. Dentro de lo que es la comunicación organizacional hay muchos tipos de comunicación, y ya sabéis que hay muchos tipos de comunicación, pero aplicada a la organización podríamos hablar que hay una comunicación, por ejemplo, descendente, que es desde los directivos hacia la parte menor, digamos, de la información. Después hay hay una responsabilidad por parte, o mejor dicho, una comunicación que tiene que ver, que se le llama descendente. Descendente, no, perdona, es lo que he dicho, es que estaba mirando en la grabación, perdonad. Descendente es de arriba abajo, de los directivos a los trabajadores. Luego hay otra que es ascendente, de los trabajadores hacia los directivos. Por ejemplo, la Iglesia Adventista, desde la conferencia general hasta el diácono de una iglesia, le llega la información, más que nada son proyectos o líneas de trabajo, llegan de arriba a abajo, pero a través de las asambleas, consejos de iglesia, de consejos, digamos, de unión, de asociación, de división y de la conferencia general, esa información también es ascendente, va de abajo a arriba. Otros dos aspectos de la comunicación importantes es que es horizontal y vertical, que es un poco lo que hemos dicho. La relación que hay con un directivo y un trabajador, y la dirección y la relación que puede haber de un trabajador con otro trabajador. Puede ser de la misma área, puede ser de diferente área. Luego tenemos ya que hemos hablado de áreas y de relación de comunicación vertical, tenemos una comunicación diagonal. Diagonal puede ser que un técnico de un área pueda hablar o pueda sugerir o pueda relacionarse con un directivo de otra área. Por ejemplo, el director de comunicaciones de una asociación puede hablar con el ministerio personal de una unión o división. Eso sería una comunicación diagonal, porque no es ni vertical ni horizontal, es diagonal, entre personas de diferente nivel de responsabilidad, digámoslo así, y diferentes áreas de trabajo. Después está la comunicación interna y externa, muy importante en las organizaciones. Y la misma palabra creo que ya lo dice y queda claro. Es la comunicación que hay de puertas adentro y la comunicación también que tenemos de puertas afuera. La Iglesia Adventista, lógicamente, tiene una comunicación organizacional interna entre sus trabajadores y miembros de Iglesia, y una comunicación externa, que podría ser, por ejemplo, una campaña de publicidad de una campaña de evangelismo, ¿no? Pues entonces eso es una comunicación organizacional y externa. Y después
También tenemos dentro de las organizaciones, ya sea la Universidad Montemorelos, por ejemplo, o cualquier otro estamento o nivel de la Iglesia, una comunicación formal e informal. Todo esto está en los apuntes y seguro que lo habéis visto. Este tema no es complicado porque está todo bastante estructurado. Así es que si tenéis en cuenta estas definiciones y tal, a la hora de responder el test, yo creo que no vais a tener absolutamente ningún problema. Las preguntas tampoco son complicadas, ni son capciosas, o sea, no van buscando el segundo sentido. Bueno, hay una relación o comunicación formal cuando pues es de un directivo a un trabajador y a veces de un trabajador a un directivo a través de un correo electrónico, a través de un SMS o a través del paso de una secretaria intermedia y después informal que podría ser una conversación que se realiza pues en el campus cuando te cruzas con algún directivo, entonces pues oye mira que tenía pensado esto y lo otro y tal, y entonces quedas para una entrevista, quedas con una cita y tal, eso sería más informal. La relación que tenemos por WhatsApp, por ejemplo, es una relación más informal, porque sobre todo son grupos, y entonces a veces ahí los grupos pues todo el mundo pues opina y es un tipo de comunicación organizacional de lo que nosotros llamaríamos informal. Lo formal pues es un correo electrónico porque queda constancia, el WhatsApp también queda constancia, pero fácilmente se puede borrar, un correo también se puede borrar, pero bueno, se puede hacer copia, se puede imprimir, o sea, es una manera como más formal de comunicarse con la gente y más seriamente, sobre todo cuando es una información que viene de un consejo que va a informar a un pastor, a un directivo o a un miembro de iglesia. Entonces, normalmente se suele hacer pues o por carta, que esto ya nos hemos olvidado que la gente todavía recibe cartas, pocas, y se escriben cartas, o por un correo electrónico, que no deja de ser una carta sin sello, ¿no? Sin sello, sin timbre, no sé cómo le llamáis aquí. Pero bueno, después el comportamiento dentro de la organización se refiere un poco al estudio y al análisis pues, de este comportamiento, sobre todo en relación a las actitudes, en relación a las acciones de las personas dentro de la organización, cualquier persona dentro de la organización. Comportamiento, pues se puede estudiar, lógicamente. ¿Para qué? Pues para mejorar el rendimiento y la productividad, si fuera necesario, por parte de los directivos que marcan unas líneas de trabajo. Para el desarrollo del liderazgo efectivo, lógicamente, un responsable, un directivo. Yo acabo de venir ahora de un encuentro que es un congreso, el Com Summit, que tiene que ver con comunicación, y nuestro directivo más cercano, digámoslo así, es el pastor o el profesor Abel Márquez. Él, lógicamente, tiene una función de liderazgo efectivo y en organización de encuentros, actividades, formación, visita que hace sobre todo al campo de las comunicaciones, ¿no? Después, otra cosa también muy importante es la mejora de la comunicación en las relaciones interpersonales, entre personas, que también puede ser informal y formal, depende, ¿no? Puede ser externa o interna, depende si es de un trabajador de una empresa o una persona de fuera, por ejemplo, un call center, ¿no? O una persona de fuera con la institución que demanda pues, una información o que realiza una queja por escrito, ¿no? Todo eso tiene que ver un poco con el comportamiento de la organización. Y luego, pues, la capacidad que tiene esa organización de aplicar los cambios necesarios ante, por ejemplo, ante una crítica, ante una queja, de una persona externa o interna, lógicamente, ¿no? O ante una propuesta por parte de un trabajador hacia uno de sus jefes directos, para mejorar lo que hablamos de la productividad y el rendimiento, ¿no? En el trabajo. Así es que ese comportamiento de la organización tiene que ser a la vez ágil, dúctil, para adaptarse no solamente a los cambios internos, sino también a los cambios externos que hay ante la competencia. Y aquí podríamos hablar del FODA, ¿no? O del DAFO, depende en la zona del mundo en donde estemos, podemos utilizar el DAFO o el FODA, pero bueno, ¿qué es esto de fortalezas, debilidades,
amenazas. Entonces, todo esto se estudia y eso es muy interesante. También hablamos, si no recuerdo mal, sí, de los componentes del comportamiento de la organización, cuáles son los niveles de comportamiento y también si se pueden medir los comportamientos, que esto es muy interesante también. Hablaremos un poco más adelante de qué manera se pueden realizar encuestas y cuestionarios a los trabajadores y a los usuarios de esa entidad, o a los vendedores, a los compradores o a los proveedores también, entrevistas de grupos focales. Esto sería dentro del campo de la investigación cualitativa, observación directa, que sería también dentro una técnica dentro de la investigación cualitativa, y después análisis de datos, que esto podría ser, bueno, datos son todos son datos, la información es dato, pero el dato, a veces cuando hablamos de dato, nos referimos más bien a la parte de números, ¿no? Así que el análisis de números, como una investigación cuantitativa, en las organizaciones va muy bien. Por eso a veces en la universidad y en la iglesia también y en otras organizaciones, el hecho de hacer un test de comportamiento, un test de ¿cómo? Ay, no me sale la palabra. Bueno, digamos, lo a gusto que estamos en una empresa. No me sale la palabra, me saldrá, a medida que vayamos hablando me saldrá. Satisfacción laboral. Eso. Gracias. Está más adelante, gracias. Sí, satisfacción laboral, que no me salía. Gracias. Es que llevamos unos días durmiendo un poco, ¿no? Y esta mañana nos hemos levantado a las 4 de la mañana para coger el avión y yo estoy un poco ahí, un poco en el más allá. Bueno, que por ejemplo, una de las encuestas que yo os propongo que valoréis y que al menos conozcáis es la encuesta de pulso, ¿no? También se conoce como satisfacción rápida, gracias, y es un tipo de encuesta pues muy breve, muy corta, muy puntual para saber no la vida y obras de la organización, sino va muy puntual a un tema muy concreto. Imaginaros en una empresa que produce, yo qué sé, zapatos o zapatillas de deporte. Hay una problemática con la parte, digamos, del pegado de la suela. Entonces se puede hacer una encuesta pulso a la zona, digamos, de producción donde se hace esa fase de esas zapatillas para ver de qué mejoras se pueden hacer. Pues algo puntual, ¿no? En la iglesia, pues también se podría hacer algo puntual sobre, yo qué sé, una campaña de evangelismo, qué les ha parecido a los miembros de iglesia, la campaña, el predicador, el trabajo de los diáconos, la información que se ha dado. Entonces, es como una encuesta pulso. Y eso, pues, es muy interesante para saber un poco los resultados de satisfacción. Y eso es de manera rápida. Las ventajas, pues bueno, lo acabo de... Las ventajas, pues que es una iniciativa para evaluar, es muy rápida, fácil de contestar, igual son 4 o 5 preguntas, no más. Es una encuesta muy flexible, que se adapta muy bien a cualquier tipo de persona, no tiene que estar media hora contestando un cuestionario. Es muy fácil conseguir que la gente participe. No me refiero a los trabajadores porque ellos, pues de alguna manera estarían obligados, pero a los usuarios, a los compradores, o a los participantes de una campaña evangelística, pues hacer una encuesta pulso, 4 preguntas, y entonces ahí ya tienes un sondeo. Vamos a ver, no es una encuesta que te den unas estadísticas, que puedas sacar unas conclusiones, pero evidentemente como sondeo, si todo el mundo te dice que le ha gustado, pues bueno, puedes llegar a la conclusión de que te ha gustado, ¿no? Si se pone una encuesta de Likert del 1 al 5, pues ahí puedes tener más información. Pero en una encuesta pulso lo que se pretende es tener rápidamente una proyección, digámoslo así, de satisfacción del usuario en función de la actividad en la que ha participado, ¿no? Hay algunos, si no recuerdo mal, algunos ejemplos de preguntas también que os he
proporcionado. Y luego, por ejemplo, tenemos la encuesta, sí, una encuesta de una evaluación 360, que también es conocida como retroalimentación, y es un proceso de evaluación que recopila información sobre todo del desempeño del individuo, de las funciones, que incluye a los supervisores, a los trabajadores. Es una encuesta un poco, pues eso, 360, nos permite tener una retroalimentación, y es una encuesta pues un poco más extensa, más elaborada, donde pueden participar también los clientes y los proveedores y los usuarios de esa organización. La idea central de esta evaluación es obtener una perspectiva, a diferencia de la de Pulso, una perspectiva pues mucho más completa del desempeño, ¿no? de esa persona o de esa organización o de esa actividad o de ese producto que se ha lanzado al mercado. Por eso se habla de 360, ¿no? De todas las partes. Hay otro cuestionario que es de satisfacción laboral, gracias por la aportación antes, que nos permite saber un poco, pues ya lo hemos dicho, cómo lo satisfecho que está un trabajador, más que nada porque se sienta valorado, porque en su trabajo pues se siente útil, ve que aporta, cuando hace una actividad pues es valorada y agradecida, aunque sea su trabajo y esté cobrando por su trabajo. A todo el mundo nos gusta que el superior, el jefe o el compañero te diga: oye, pues Antonio, te ha quedado muy bien este trabajo, te ha quedado muy bien este diseño, te ha quedado muy bien la charla que has dado. Eso a todos nos gusta porque todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Así es que, de alguna manera, pues valoran a través de opiniones y de actitudes también, pues aspectos de nuestro trabajo. Las evaluaciones de desempeño basadas en competencias también es muy interesante, ahí lo he desarrollado en el trabajo. Métodos de evaluación de rendimiento, aunque esto a nadie le resulta agradable de que te evalúen tu rendimiento, porque, bueno, a veces uno es consciente de que podría hacer más de lo que hace y no lo hace, o que su actitud en la organización o empresa podría ser mejor de la que es. Uno pues no es que sea crítico, sino sea criticón. No sé si aquí el matiz se lo entendéis. Hay gente que critica por criticar y hay gente que es crítico y hasta se atreve a dar soluciones, porque criticar una actividad cuando tú no la has hecho es muy fácil, pero hacer una propuesta a una actividad que a ti te parece que no se ha hecho correctamente, pues ya es un poco más difícil. Así que eso se valora dentro de las organizaciones, ¿no? Hay algunos consejos de evaluación también en el tema que os he preparado para esta semana. El clima laboral también se habla, y la comunicación interna y externa es un elemento muy presente, no solamente en esta materia, sino en casi todo lo que tiene que ver con estrategias de comunicación. La comunicación interna y externa está muy presente. ¿Y qué más? Sí, hablaba un poco de los problemas, ¿no? De la comunicación dentro de las organizaciones. Así, las barreras, barreras dentro de las organizaciones. Y fuera también, o sea, de dentro y después de dentro a fuera, ¿no? Y de fuera a dentro. Una de ellas clásicas pues, puede ser las barreras lingüísticas. Lógicamente, nuestra organización, por ejemplo, hemos estado en Miami, en nuestra división pues se habla francés, inglés y español, y algunos otros dialectos, tal vez más pequeños, y allí en el Congreso pues había gente que hablaba en inglés, sobre todo en español, y en inglés también. En francés, la verdad que debo reconocer, había gente que hablaba francés, pero no se ha utilizado el francés desde el púlpito, porque entiendo que la mayoría que habla francés, porque viene de las islas del Caribe, de lengua francófona, pues también hablan inglés, ¿no? Entonces, para unificar también por la traducción que había español-inglés, pero que las barreras lingüísticas sí que hay. Hay también barreras culturales, ¿no? Yo, por ejemplo, soy español y aquí en México pues encuentro algunas
cuestiones culturales muy diferentes, ¿no? Lo mismo le pasará con los mexicanos hacia mi persona, que ellos me verán a mí en algunas cuestiones culturales muy diferentes. Y pasa lo mismo entre la gente que habla en inglés, la gente de Estados Unidos, de alguna isla, o sea que en general las barreras culturales existen. Y también quería comentar que también hay barreras, digamos, alimenticias, ¿no? Porque los sabores no son los mismos. Y entonces yo vivo en México ahora, como sabéis algunos de vosotros, y como productos de México, pero culturalmente todavía no me he acostumbrado y reconozco que no tengo mucho interés en acostumbrarme al picante, ¿no? Que es una cosa muy culturalmente muy típica de México, ¿no? Y de otros países también. En España también se come picante, pero no de una manera generalizada. Después, pues puede haber barreras de ruido, que se le llaman, no de ruido de escándalo, sino que a veces el ruido, por ejemplo, en la radio es un ruido de fondo que ensucia el sonido, ensucia el programa. En vídeo también se utiliza el concepto de ruido, porque la señal de vídeo tiene un fondo que molesta, distorsiona, y en las empresas o en las organizaciones el ruido puede ser pues los comentarios, los cuchicheos, el corre ve y dile, ¿no? esa frase que utilizamos en mi pueblo, y este tipo de cosas, rumores que se lanzan, y es un peligro hoy en día a través de las redes sociales. Por eso que la comunicación interna es muy delicada, sobre todo cuando hay grupos digamos, a través de WhatsApp, ¿no? O Telegram, me da lo mismo. Pero cuando hay un grupo que todo el mundo puede opinar, es cierto que ahí pues todo el mundo está identificado, ¿no? Pero uno detrás de esa que no te ven y que no te oyen cuando dice las cosas, a veces uno es muy valiente a la hora de criticar, pero lo que hablamos antes, no hace ningún tipo de aportación. Puede también haber barreras tecnológicas con diferentes países, lógicamente, barreras emocionales, hoy en día también puede haber bastantes problemas. Y bueno, haciendo un repaso, yo creo que en general está todo. No sé si algo quisierais añadir o... Yo creo que el tema fundamentalmente es esto. Por eso he dicho desde el principio que es un tema que no tiene ningún tipo de problemas de contenido, porque son como definiciones, estructuras, comunicación interna y externa, comunicación organizacional, qué tipos, para qué se utiliza, las diferentes etapas, los problemas, 360, pulso, o sea, sabiendo un poco, repasando esto, no creo que tengáis ningún problema. Y como tema, yo diría que es muy importante este tema de la comunicación organizacional dentro de la Iglesia y para cualquier organización, empresa, institución, universidad o pequeño negocio. La comunicación es fundamental, ¿no? Y entonces introduje este tema porque me parecía muy interesante. El que viene también, ¿no? Lo de imagen y corporativa y tal, me pareció muy interesante.